Juan 3:5. Vamos a suspender los libros del Antiguo Testamento. Dios ha puesto en mi corazón traer otros mensajes. Vamos a Juan 3:5. Vamos a ver un grupo de mensajes o serie de mensajes que se llaman 10 atributos de la vida cristiana. Así se llama el grupo de mensajes, 10 atributos de la vida cristiana. Y la primera lección que vamos a ver, o mensaje en esta noche, es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual. ¿Okay? Nosotros no vamos a calificar, yo no soy su maestro en cuanto voy a calificar su crecimiento, pero Dios está calificándonos, y verdad, y usted debe poder calificarse en esta noche y decir, bueno, si estoy creciendo o no estoy creciendo. Amén. Si no estamos creciendo, necesitamos, hermanos, arreglar con Dios y pedir ayuda de parte de Dios, buscar a Dios, porque debemos andar creciendo siempre espiritualmente y tomando decisiones que agradan a Dios. ¿Okay? Vamos a Juan 3:5, dice por favor Juan 3:5, ¿ya estamos? Déjenme llegar, estoy en el 7. Juan 3:5. Juan 3:5 dice la Biblia, respondió Jesús, el 3 mejor, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dijo así a Nicodemo, ¿okay? Un fariseo, uno de los principales de Israel. Dice el 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, ¿ven?, de la forma natural, y del Espíritu, salvación, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, ¿cómo no? Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Si uno no es nacido, no ha nacido espiritualmente, no es salvo, no va a ir al cielo. Así es, claro y directo. Uno tiene que ser salvo. ¿Ok? Uno tiene que ser salvo. Entonces la Biblia dice, no te maravilles, dice el 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por su palabra. Hables con nosotros, por Señor, necesitamos crecer espiritualmente, Señor. Debemos tomar decisiones basadas en su palabra y no en lo que pensamos o lo que nos inculcaron o lo que nos enseñaron o dijeron o en nuestro pasado. El hombre viejo ya está muerto. Ya no vamos a tomar decisiones como él tomó. Vamos a tomar decisiones basadas en la Biblia, en su palabra. Ayúdanos, Señor, en esta tarde. Prepárenos, Señor, a nuestros corazones, y que cuando terminamos aquí, Señor, podemos examinarnos y decir, ¿sabe qué? Me falta. O ¿sabe qué? Pues yo estoy avanzando, pero puedo avanzar más. Ayúdanos, Señor, a poner muy buena atención. Quites cualquier estorbo, cualquier obstáculo. Señor, ayúdanos a poner muy buena atención. En el nombre de Jesucristo te pido todo. Amén. Cuento con asiento, hermanos. Entonces, primeramente, hermano, para que uno puede crecer espiritualmente, ¿tiene que ser qué? ¿Qué tiene que ser? Uno no puede, sí, amén, gracias Alice. Uno no puede crecer espiritualmente si no es salvo. Y hay que explicar eso, hay que entender, hay una gran diferencia entre hacer una oración, una profesión de fe se llama, y ser salvo. Amén. Yo he conocido muchísima gente que ellos hacen una oración para la salvación, pero no hay cambio en su vida. No hay cambio en su vida. Ellos siguen igual. Siguen tomando, siguen fumando, siguen diciendo majaderías, siguen, hermanos míos, en su pecado, siguen viviendo como antes. Entonces, hermano mío, dice la Biblia que va a haber fruto en nuestra vida. El árbol de manzana es el árbol de naranjas, naranjas. El cristiano también tiene fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Pero también es dar otros cristianos, producir, hablar a los demás para que reciban a Cristo Jesús. Debe haber crecimiento espiritual, amén, en nuestras vidas.
Y Cristo dijo, hermano, número 1, para que haya crecimiento espiritual, necesitamos ser salvos o nacer de nuevo, dice el Señor Jesucristo. Amén. Nacer de nuevo, ser salvo de verdad. No sé si usted, siendo salvo, ha visto a alguien ser salvo. Yo he visto gente que ha recibido a Cristo como su único Señor y Salvador, y ellos andan como loquillos, dicen los mexicanos, como loquillos para Cristo Jesús. ¿Se me está escuchando, hermano? Para mí es lo que yo quiero ver cada vez que alguien recibe a Cristo. Porque no entiendo gente que recibe a Cristo y luego siguen igual, hermano. No quieren leer la Biblia, no quieren orar, no quieren llegar a los cultos, no quieren participar. No, o sea, su actitud es igual, su manera de hablar es igual, todo es igual. Usted dice, están creciendo, están en el proceso. Sí, hermano. Pero después de tiempo, 1 año, 2 años, debe haber algo de cambio. Debe haber algo de cambio. Vamos a 2 de Corintios 5:17, hermano. El versículo que siempre estamos estudiando últimamente dice, de modo que si alguno está en Cristo, si uno es salvo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A veces, hermano, déjame mencionar, el pasado de uno es un estorbo, es un obstáculo para que crezca un nuevo en Cristo Jesús. A veces es un obstáculo. A veces es un estorbo su pasado para que crece. ¿Me está escuchando? Yo he hablado con gente que tiene falsas doctrinas. Ellos fueron salvos, ya vienen a una iglesia de Cristo, ya están escuchando la palabra de Dios, ya recibieron a Cristo, pero todavía tienen doctrinas de su pasado que no son correctas y no quieren confesar, no quieren arreglar, no quieren dejar. Puede ser católico, puede ser quien sea. Y eso, hermanos, es un estorbo. Y siempre será un estorbo para que crece como cristiano. Entonces, hermano mío, cuando una persona nace de nuevo, no cambia físicamente, pero en el momento de la salvación cambia espiritualmente. ¿Me está escuchando? Eso es algo que uno tiene que entender. Usted puede tener 30, 35, 40, 50 años más que yo, 70 años, 80 años. No importa. Porque a veces nosotros tenemos esta actitud. Es que yo tengo más años que él, so él debe escuchar. O yo tengo más años que ella, so ella debe escuchar. O tenemos los mismos años o somos iguales. No, hermano, así no es. En ninguna forma. Es por edad espiritual. ¿Se me está escuchando? Es por edad espiritual. Si nuestro pastor, yo he tenido varios pastores, si nuestro pastor, por ejemplo, tiene 10 años y yo tengo 1 año, ¿quién sabe más Biblia? ¿Él o yo? En el momento. Pues él, obviamente. Mire, uno puede tener 20 años y decir, ¿sabe qué? Yo he vivido 20 años. Yo sé manejar mi vida. Lo siento mucho, no sabe nada. Yo tengo 30 años. Yo apenas fui salvo. Yo sé cómo vivir mi vida. Usted no sabe nada. Todavía está aprendiendo porque todo es nuevo. Yo sé que a veces suena como una cachetada y alguien dice, pastor, mira lo que está. Es la verdad, hermano. Uno es nuevo en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Usted sabía y yo sabía cómo vivir una vida vieja. Tomar, fumar, decir, hacer. Supimos cómo funciona el mundo, hermano. Pero ahora en Cristo Jesús todo es nuevo. Y uno tiene que aprender. Uno tiene que aprender, hermano. ¿Ok? Entonces, vamos a 1 de Pedro. Vamos a 1 de Pedro. Amén. 1 de Pedro. Siempre, hermano, hay que tener la actitud de que cuando uno es recién salvo, hay que tener la actitud de que no sabe nada. Eso es lo mejor. Es que, pastor, no sé nada. Por eso hay que orar, por eso hay que leer, por eso hay que venir a todos los cultos para que pueda aprender lo que dice la palabra de Dios. 1 de Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, todo lo que practicamos antes, dice, desear como niños recién nacidos, ¿la qué? La leche espiritual. La palabra de Dios, hermano mío,
puede ser dos cosas para nosotros, la leche o la carne asada. La leche o la carne asada. Dice Pedro a los cristianos, hermanos, en la dispersión, dice, desear. Es un verbo imperativo, hermanos, un verbo de mandato, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces, hermano mío, una persona que recibe a Cristo es un niño o una niña. Y usted dice, pero pastor, a veces usted dice bebé. Ajá, la definición dice bebé de la palabra niño. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a llegar a la definición. Pero uno es niño, es bebé en Cristo Jesús. Y hermano mío, hermana, le pregunto acerca de Enrique. Cuando Enrique nació, ¿él sabía comer? ¿O usted tenía que enseñarle? Hasta que uno tiene que enseñarlo. Me acuerdo que mi esposa trataba de darle a los niños la leche natural, digo yo, para decirlo correctamente, ¿verdad? La leche natural, y no pudo. Me acuerdo que vino en el hospital varias enfermeras que supuestamente saben cómo, ellos saben, tienen enseñanza, quién sabe qué, y nunca funcionó bien. Nunca funcionó bien. Pero alguien tenía que enseñar a nuestro bebé a comer. Y con tiempo, hermano mío, a cambiar su ropa, a vestirse bien. Hermano, es un rollo, ¿verdad? Es mucho que uno tiene que aprender. Y hermano mío, en Cristo Jesús es lo mismo. Alguien tiene que enseñarle. Bueno, gracias a Dios tenemos la Biblia, tenemos Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo para guiarnos y ayudarnos. Pero también tenemos maestros, tenemos pastores, tenemos misioneros, evangelistas para enseñarnos la palabra de Dios. Amén. Bueno, pues, amén, pastor. Gracias. Voy a ponerme un fantasma aquí que se llama Paco. Amén. Y Paco me dice, amén. Gracias, Paco. Muy amable. Amén. Entonces, vamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios. 1 de Corintios. Hermanos, a veces hay gente que ha sido salvo. Yo he hablado con personas que dicen, oh sí, pastor, yo quiero recibir a Cristo, yo quiero orar para recibir a Cristo. Y luego, cuando hay problemas, cuando hay situaciones, les doy la palabra de Dios y luego no están. No regresen. Porque se creen mucho. Piensen que ellos saben mejor que el pastor. Piensen que saben mejor que la Biblia. Y ellos no tomen el consejo. No entienden. Había un señor que llore y llore, y estaba llorando, es que mi familia, mi esposa se fue hace un año y yo quiero estar con ella. Yo dije, ¿sabe qué? Usted no puede arreglar la situación, pero Dios puede, hombre. Dios puede. Tienes que tener mucha paciencia, tal vez pasará 1 año, 2 años, 3 años, pero Dios puede. Él puede arreglar la situación, pero el asunto es que usted fue salvo apenas, necesita leer la Biblia todos los días, necesita orar todos los días. Y necesitas venir aquí a los cultos. ¿Y qué pasó? ¿Está? No está. No escuchó el consejo de Dios. Entonces, hermano mío, si uno no quiere escuchar el consejo de Dios, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Vamos a, bueno, Dios disciplina, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. 1 de Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros. Dice Pablo a la iglesia de Corinto, escuche bien, a una iglesia. Dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? Carnales. ¿Como a qué? Como a niños, ¿en quién? En Cristo Jesús. No niños físicamente, pero espiritualmente. Dice él, os di a beber ¿qué? Leche. Y no vianda. ¿Sabe lo que vianda significa? Carne. Un platillo fuerte, carne. Porque aún no erais, dice, capaces, ni sois capaces todavía, dice 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas. Bueno, había problemas en la iglesia y Pablo dijo, mira, tengo que hablarles como carnales y no espirituales y darle lo básico de la palabra de Dios, porque no pueden captar nada más. Son carnales y no espirituales. Y hermano mío, nosotros debemos entender que cuando uno es recién salvo,
recién nacido de nuevo, es un niño en Cristo Jesús. La palabra niño aquí hemos visto ya 2 veces, y hay una vez más en Hebreos, pero voy a empezar aquí con la definición. Significa no hablando. El niño que no habla, ¿qué es? Usted dice es un niño especial. No. Cuando dice no hablando, Enrique habla muy bien todavía. Está aprendiendo. Un niño, un bebé recién nacido, hasta 1 año, 2 años, no puede hablar bien. Significa un infante, una persona sencilla, un cristiano inmaduro. Así significa, o dice la definición, o un bebé. Entonces, una persona nacida de nuevo es un bebé en Cristo Jesús y necesita la leche de la palabra de Dios. ¿Sabe qué, hermanos? A veces hay cosas que quiero decir, pero el Señor me dice, refrénate. Porque algunos no aguantan. Algunos no van a aguantar. Tal vez algunos sí, otros no. Y no quiero correr de todos de una vez. Amén. Eso no. Pero hay cosas, hermano mío. Mira, ¿se acuerda cuando sus hijos estaban chiquititos? Me acuerdo cuando mis hijos tenían 5 años y dije, ¡wow! No puedo esperar el día que ellos se alisten solos para la iglesia y se ponen sus corbatas y se cepillan los dientes y se pueden peinarse y no tengo que hacer ellos y yo también y esto, ¡oh! Y, ¡wow! ¡Qué bueno que el día llegará! Y llegó. Amén, llegó, gracias a Dios. Pero hermano mío, en cuanto a lo espiritual es lo mismo. Uno recién salvo está aquí y dice, pastor, yo nunca he leído la Biblia, no sabe nada, pastor, ¿qué hago? Pues lees, hermano, un capítulo por día, sería una tremenda bendición. Si no entiendes todo, pídele al Señor que abre su entendimiento, que le ayude. ¿En cómo? Oración. Ah, pastor, qué bueno, gracias por avisar. Y la persona empieza a practicar eso. Eso se llama crecimiento espiritual. Ya entendió algo de la Biblia. Que tenemos que escudriñar la palabra de Dios. El pastor dice, por medio de la Biblia, orar sin cesar. Y el nuevo Cristo Jesús dice, oh, la Biblia dice orar sin cesar. Bueno, pues entonces voy a empezar a orar todos los días, voy a orar por él, por aquello. Eso se llama crecimiento espiritual. Ya aprendió algo y está poniendo en práctica lo que aprendió. Amén. Yo creo que es algo sencillo de entender. Es algo sencillo, hermano. Entonces, la Biblia dice leche. La palabra leche es algo sencillo. Dice la definición del diccionario bíblico, leche en sentido figurado. O sea, no literal. No está hablando, yo pensé entrar en un vaso de leche. No es un vaso de leche. Está hablando de la leche de la palabra de Dios, lo básico. Lo básico. Amén. Lo básico de la palabra de Dios. Lo muy básico. El diccionario, hermano mío, de Thayer dice que la palabra leche significa las verdades menos difíciles en la vida cristiana. Las verdades menos difíciles en la vida cristiana. Lo básico, lo sencillo. ¿Me está escuchando, hermano? Si nosotros aquí en esta noche tuvimos una encuesta, ¿sabe qué es una encuesta? Preguntas y respuestas. Si tuvimos una encuesta aquí, yo digo, ok, hermanos, ¿cuántos de ustedes entienden la salvación? Y usted dice, yo, pastor, ok, 10 personas y los 10 entienden la salvación. Y luego pregunto, dime cómo. ¿Qué significa la palabra salvación? Porque a veces preguntamos, hermano mío, a gente que dice, yo soy salvo, yo voy al cielo. Ok, qué bueno que usted es salvo. ¿Qué significa la salvación para usted? ¿De qué habla? Salvación. ¿Y cómo? ¿Cómo fue salvo? No entiendo. ¿Qué hiciste? No sé. Es algo básico. La respuesta es que yo escuché una predicación, una enseñanza, yo leí un folleto, el Señor me habló, me convenció, alguien me dio el plan de la salvación, el Señor me habló, me convenció y la verdad me arrodillé o me arrepentí de mi pecado y pedí perdón de mi pecado, que Cristo entre en mi corazón y Él me salvó. No es algo difícil entender y explicar. Amén. Y si alguien no puede explicar eso, hermano, hay algo mal con su salvación. O apenas fueron salvos y todavía no entienden cómo explicar muy bien. Puede ser.
Entonces, el niño, porque voy a usar la palabra bíblica, niño, el niño o la niña necesita lo básico de la palabra de Dios para que pueda crecer. Entonces los recién salvos necesitan la leche de la palabra de Dios, o lo básico, no el alimento sólido, ¿verdad? No, un niño recién nacido no está mirando de mamá y papá, mamá, deme carne asada, deme tacos al pastor. Ellos no saben cómo, ni tienen dientes para masticar. No pueden tomar buenas decisiones, ¿verdad? ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces? Yo me acuerdo diciendo 1000 veces a mis hijos, no pones tu dedo en la toma de luz. Y uno da la vuelta y luego mira atrás, ¿y qué está haciendo? Poniendo el dedo allá en la toma de luz. ¿Sabe que hay cristianos así? Hay cristianos que el pastor predica y predica y Dios habla y ellos ven la Biblia y Dios convence y Dios habla, Dios está dando convicción y siguen haciendo lo mismo. Eso sí, hermano, es una falta de crecimiento espiritual. Es lo básico. Alguien necesita, hermano mío, ser salvo primero, a un hijo de Dios, nacer de nuevo, como dice la Biblia, y luego puede empezar a crecer. Empezar a crecer. Y otra vez, hermano, quiero mencionar, no hay que tener una actitud así. No, pero ya tengo toda mi vida en la iglesia, yo igual. Pero hasta los 21 años fui salvo. Entonces, de 21 y atrás, todo eso es borrado. Está bajo la sangre de Jesucristo. Eso no sirve y no significa nada. De mis 21 años de adelante, eso sí es lo que significa. Es significante. Eso sí, hermano, ayuda. ¿Me está escuchando? No importa que si usted tenía toda la vida en la iglesia, o usted hizo esto, hizo aquello, lo hizo en la carne, ya está en Cristo Jesús, entonces ya todo debe aprender de nuevo. Tiene que aprender de nuevo. Entonces, hermano mío, así fue para mí, así fue para mi esposa, así fue para muchos que hemos conocido. Entonces, número 2, dice la Biblia, en 2 de Pedro, vamos a terminar aquí, o gastar más tiempo aquí, en 2 de Pedro, porque el mensaje se llama crecimiento espiritual. Necesitamos crecer espiritualmente, pero no vamos a poder si no somos salvos. Necesitamos ser salvos para poder crecer espiritualmente. Y si uno es salvo, hermano mío, dice aquí en 2 de Pedro 3:18, dice, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro escribió la segunda carta a los cristianos, hermano, en general, que andaban dispersados, vivieron en todas partes, hermano mío, del mundo conocido. Y él escribió una carta a todos los cristianos, no solamente a iglesias, pero a todos los cristianos en general. Y él dice, hermano, es algo bueno que él terminó su carta así. Él dice, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El deseo de Pablo, hermano mío, aunque escribió de varias cosas, su deseo fue, hay que seguir creciendo en la palabra de Dios día tras día, y semana tras semana, y mes tras mes, y año tras año. Hay que crecer. Hay que crecer en las cosas de Dios. Dice la Biblia en dos cosas: en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces la Biblia dice crecer, hermano. La palabra crecer significa crecer, engrandecer, madurar o incrementar. Hermano mío, no es un gozo ver a sus hijos crecer. Hermano, yo me acuerdo diciendo en mi mente, a mi corazón, en mi mente, hermano, pensando así que un día mis hijos van a tener 18. Un día mis hijos van a salir de la escuela. Un día mis hijos graduar. Un día mis hijos van a manejar. Un día mis hijos se van a casar. Un día van a hacer esto y van a tener hijos y voy a tener nietos. Y uno dice, no puedo ni imaginar eso. Pero me está pasando. Si quiero o no quiero.
están, hermano mío, creciendo, están madurando. Yo como su pastor, hermano, yo no sé cómo me mira, pero yo soy pastor aquí. Y mi deseo es verles crecer y madurar como cristianos. Quiero ver crecimiento. Quiero ver, hermano mío, un crecimiento en su vida. A veces, hermano, hay gente que piensa el pastor debe ser mi mejor amigo. No es así, hermano, no puede ser. Pastor no puede ser mi mejor amigo. Tiene que ser su líder. Tiene que ser su maestro. Tiene que poner el ejemplo. Tenemos que mirar a los pastores como ejemplo para nosotros. Hermano mío, nunca es así que podemos ser mejores amigos. Nunca será. Entonces, hermano mío, dice la Biblia que, dice Pedro, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos andar creciendo usted y yo todos los días. Todos los días, hermano. Webster's 1828, su diccionario bíblico, dice que significa la palabra crecer, avanzar o mejorar o hacer progreso. Otra vez, hermano, ¿no sería raro que sus hijos ya tienen 18 y no saben leer, no saben escribir? Ellos no saben mucho, hermano mío, y usted dice, ¿qué pasó, viejo? Ya pasaste por todos los grados y no has aprendido, pero poco. A veces nosotros tenemos mucho en la iglesia y no hemos aprendido nada. Porque tratamos a la iglesia como una religión. Llego, me persino, gracias cura por la palabra, me voy. Y sigo igual. Yo no soy cura, hermano. Soy pastor. Y mi trabajo, hermano, es cuidar las ovejas. Si usted vio, ojalá que vio el video del pastor David Cortés. Él es ya grande de edad, este fue hace años. Wow, yo lo conocí cuando estaba predicando más, o sea, no muy fuerte. Pero en ese mensaje que yo mandé al grupo, él andaba predicando fuerte. ¿Alguien vio el video? Hay que mirar el video, hermano, en el grupo de WhatsApp. Hay que compartir, hermano, porque él está hablando de ser pastor. Y no fui buscando video, voy a buscar video para mandar. Es que yo fui a mi Face y alguien puso allá y yo empecé a escuchar 5 o 6 minutos porque es todo lo que hay. Y yo dije, wow, así es. El pastor tiene que darle duro. El pastor tiene que quebrar patas a veces. Como a un animal físico. Usted sabe eso. Si hay una oveja físicamente, oveja que no hace caso al pastor, el pastor tiene que romper ¿verdad? La pata de la oveja y cargarla. Porque no le hace caso. Amén. Y usted dice, no lo haría a mí. Yo no voy a hacerlo. No voy a tocar a nadie. Pero Dios puede, hermano, agarrar a nuestra atención de muchas formas diferentes. Si somos salvos. Amén. Dios puede, hermano. Entonces, también Webster dice crecer en gracia. Crecer en gracia, en inteligencia, en piedad. El plan de Dios, hermano mío, es que crezcamos en todo, dice la Biblia, en todo, en Cristo Jesús. Vamos a Efesios 4:15. Efesios 4:15. Hermano mío, el momento que uno es recién salvo y llega al pastor y dice, ¿sabe qué, pastor? Ya no quiero tomar, Dios me quitó este deseo de tomar. Eso sí, es crecimiento espiritual. Pastor, ya no tengo deseo de fumar como antes, o ya no tengo deseo de ir al bar. Eso se llama crecimiento espiritual, hermano. Y usted dice, a veces es que me da vergüenza, pastor. Pero esto también ayuda, hermano mío, a uno decir esas cosas, porque dice la Biblia que después de que fueron salvos allá con Juan, fueron bautizados y confesaron sus pecados delante de todo. Hoy en día cobran por eso. Se llama terapia. ¿Ah? O confesar con el Papa. Yo no quiero conocer todos sus pecados, pero hermano mío, si hay un avance en su vida cristiana, quiero saber. Me gustaría escuchar. Quiero ver, ¿verdad? Si uno empieza a venir a todos los cultos, es algo que podemos ver. Si alguien viene a ganarse almas, es algo que podemos ver. Si alguien está ya cargando su Biblia, ¿verdad? Viene primero, después de la salvación, y tiene su Biblia así, o tiene su Biblia escondida, pero el día llega que ahí está con su Biblia. ¡Woo! Ganancia. ¿Por
porque ya no tiene vergüenza. Amén. Ya no tiene vergüenza de ser cristiano, hermano. Entonces, hermano mío, vamos a Efesios capítulo 4, 15. Dice la Biblia, hermano, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, dice Pablo a la iglesia de Éfeso, crezcamos en todo. ¿Escuchó bien? Dice él, sino que, porque dice el 14, mejor, tal vez va a entender todo mejor, dice así, dice, bueno, el 13 mejor, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad. O sea, el Señor dio a la iglesia, dice el 11, profetas, después evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Y dice para perfeccionar los santos, el cuerpo de Cristo. Dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dice la Biblia el 14, para que no seamos ya ¿qué? Para que ya no seamos ¿qué, hermanos? Estamos en el 14, ¿me están siguiendo? Voy rápido. Pero dice para que ya no seamos ¿qué? Niños, ¿qué? Fluctuantes. Una persona que está un día y luego no está el otro día, y luego está un día y luego no está el otro día, ¿qué diría usted? ¿Es una persona que ha crecido? ¿Es una persona espiritual o es un niño en Cristo Jesús? Usted dice, no quiero pastor porque apuntando hay 3 que me apuntan. Así es. Pero hay niños fluctuantes aquí que vengan a esa iglesia. Now, si están en el proceso, recién salvos, yo entiendo. Todo bien necesitan aprender, pero si tienen años, es otra cosa. ¿Ok? Es otra cosa. Entonces la Biblia dice, sino que, dice el 14, dice para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de ¿qué? Doctrina. Dice por estratagema de hombres hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Había un señor aquí, me acuerdo hablando con él y yo dije, ¿van a regresar? Y él dice, no, pues tenemos nuestra iglesia. Yo dije, ¿en dónde? En el otro lado. ¿De dónde venimos? Pero, ¿usted está allá o está aquí? No, pues aquí estamos. Entonces, Cristo, la Biblia dice no dejando de congregarnos como es costumbre de algunos. El costumbre de Jesucristo siempre fue estar en la casa de Dios, predicando, enseñando, hablando de la gente, sus discípulos igual. Entonces, no importa en dónde está uno. Si va a estar más de un mes, 2 meses, si va a vivir allá, pues necesita buscar iglesia de Jesucristo en donde puede estar creciendo. ¿Me está escuchando, hermano? Cuando alguien me dice así, el asunto como pastor es que él no quiere crecer. No le importa. No le importa conocer palabras, no le importa crecer. Y la Biblia dice, hermano mío, que no seamos niños fluctuantes. Yo diría a él amablemente, no en voz alta, pero en mi mente, niño fluctuante. Niño fluctuante. No quiere crecer, no quiere conocer, no quiere madurar. Dice él, estoy bien. Dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en ¿qué? ¿En poco, hermano, o en todo? ¿En poco o en todo? En todo. En aquel que es la cabeza, esto es ¿quién? Debemos crecer en Cristo Jesús, o sea, en la salvación. En la salvación. Pablo dijo a la iglesia de Éfeso, no debemos ser niños fluctuantes, pero niños y luego jóvenes adultos firmes, creciendo, madurando. La palabra gracia que vimos, ya vamos a regresar mejor. Vamos a regresar a 2 de Pedro. Dice la Biblia crecer, antes bien crecer en 2 de Pedro 3:18. Antes bien crecer en la ¿qué? En la gracia. La palabra gracia significa gentileza o también significa especialmente la influencia divina sobre el corazón. Usted dice no entiendo esta definición, ok.
que crezcamos, hermano mío, con el favor de Dios espiritualmente. Que crezcamos con el favor de Dios espiritualmente. También significa favor, con el favor de Dios o gozo. ¿Sabe qué, hermano? Es por eso digo, cuando alguien recibe a Cristo de verdad, hay gozo, hay ánimo. Aunque la persona tiene 40, 30, 20, 50, 60, cuando una persona recibe a Cristo de verdad, hay gozo, hay ánimo, porque la persona, hermano mío, no sé si usted entiende, pero día tras día es como la caricatura prende la luz. Ya entiende. Ya entiende. No es en una cosa, muchísimas cosas. Uno ya entiende. Yo leí mi Biblia antes de ser salvo, yo no entendí nada. Nombres, sí. David, Goliat, leones, Daniel, no, pero cómo aplicar, nada. Porque no puede. Uno que no es salvo. Pero cuando yo, hermano mío, después de ser salvo, escuché predicación acerca de David y Goliat, ya entendí. Daniel, león perdón, ¿cómo se llama? Fosa de los dientes, ya entendí la aplicación. Ya entendí la historia y cómo aplicar lo que pasó a mí. Y usted debe ser igual. Todos los cristianos son iguales. Usted no es la excepción. Todos deben andar madurando y creciendo. ¿Me está escuchando? Va a llegar el momento, por ejemplo, quiero dar ejemplos y voy a terminar rapidito. Llegará el momento que usted dice, necesito leer mi Biblia todos los días. Es crecimiento espiritual. Necesito orar todos los días. Crecimiento espiritual. Necesito llegar a todos los cultos. Crecimiento espiritual. Uno dice, me falta el bautismo. Crecimiento espiritual. Hemos tenido 5 este año. Dios tocó sus corazones, Dios habló con ellos, hermano. Yo no forcé a nadie, solamente orando por ellos. Dios les habló, me acercaron, pastor, ya quiero bautizarme. Ahí está, se llama crecimiento espiritual. Amén. Quiero mencionar algo amablemente, ¿ok? No me malentiendan. Y este es mi punto, ¿ok? Yo como pastor, yo debería saber mejor. La escuela cristiana es un paso grande. Es un paso para los maduros. Yo les digo, hermano, perdónenme, yo debería saber mejor. Porque muchas veces toma a una iglesia 5 años para que los hermanos entiendan y vean la necesidad de tener una escuela cristiana. Es que yo entiendo, es que yo veo la necesidad. Y es un deber o un anhelo para mí, es un deseo para mí. ¿Sí me entiende? Yo nunca mandaré a mis hijos a una escuela pública. Es algo que no puedo hacer. Yo conozco la escuela pública. Yo gradué. Pero hermano mío, es un paso fuerte tomar. Y usted dice, pastor, no entiendo, pero un día sí. Un día va a entender. Amén. Algunos no, otros sí. Algunos no, otros sí. Si usted dice, pastor, ya veo la necesidad, amén. Gracias a Dios, usted ya ha llegado a este punto de entender. Pero yo digo, hermano, estamos hablando de todo. De todo. ¿Usted se acuerda del punto que Dios estuvo hablándole acerca de la ganancia de almas, la ganancia de almas, la ganancia de almas? Y usted dijo, no veo la necesidad, es que estoy ocupado, es que tengo cosas que hacer, es que el pastor no entiende. Y luego Dios habla, y ¿cómo se llama? Por fin usted dice, ¿sabe qué? ¿Ya? Ya entendió. ¿Ya entendió? Amén. Si no han visto la caricatura de Bugs Bunny, de ellos que están pensando y sale el foco rojo, hay que leer para que entiendan por qué estoy haciendo así. Amén. ¿Cómo se llama? El foco prendió. Por eso digo yo. Amén. No es para menospreciar a alguien, es que la caricatura es bien chistosa. Amén. O chistosa. Entonces, el diccionario de Tellerman dice que la palabra gracia significa dulzura, hermosura, cariñoso o amable. Dulzura, hermosura, cariñoso o amable. ¿Qué significa todo esto, hermano? Dice la Biblia que debemos crecer
en gracia. O sea, debe haber crecimiento en la vida cristiana. Usted dice, ¿de esas cosas? Sí, porque es parte del fruto del Espíritu. Debe haber crecimiento. Usted antes fue una enojona, ya en Cristo Jesús, usted dice, wow, antes yo pegaría a él, pero ya Dios me ha ayudado. Hey, hermano, Dios me ha ayudado. Hay situaciones en serio en mi carne, yo quiero golpear a alguien, o decirle algo fuerte a alguien, pero yo orando y pensándolo, el Señor me quita la ira, me quita el deseo, y me dice, ¿sabe qué es eso? No. Eso se llama crecimiento espiritual, que no vamos a reaccionar como antes, que no vamos a pensar como antes. Va a haber cambio fuerte en nuestra vida, amén, y no vamos a quedar en el mismo lugar. Usted dice, yo no quiero ser dulce, porque si soy dulce, la gente me va a maltratar, pero la Biblia dice así, amén. Ser dulce, amable. Vamos a Eclesiastés 10:12, hermanos. Eclesiastés 10:12. Eclesiastés 10:12. Eclesiastés 10:12. Amén. Eclesiastés 10:12. Dice, hermano, Eclesiastés 10:12, dice, las palabras de la boca del sabio son llenas de ¿qué? ¿Yo dije eso o dice así la Biblia? Amén. O sea, ¿es palabra del pastor o es la palabra de Dios? Hermano, la palabra de Dios dice en Eclesiastés 10:12, amén. Después de Salmos, después de Proverbios, dice, las palabras de la boca del sabio, el que es maduro, son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Así es, hermano. El sabio, el que está creciendo, madurando en Cristo Jesús, va a hablar pero con gracia. Efesios 4:29, Efesios 4:29, por favor. Efesios 4:29, el mejor capítulo que hay acerca de la nueva vida en Cristo Jesús. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces en Cristo Jesús va a haber un cambio fuerte en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de comportar, de nuestro comportamiento. Va a haber cambios grandes. Va a haber cambios grandes. Por eso, hermano, usted terminando, ¿quién sabe cómo checar pulso? Así se llama pulso, ¿no? Cuando yo tenía una clase de salud, health en mi escuela, y nos enseñaron allá cómo checar el pulso de uno. Dice, aquí o aquí, ¿verdad? Y usted terminando en esta noche, debe poder checar su pulso espiritual. ¿Cómo se? ¿Está creciendo? ¿Está madurando? ¿Está mejorando? ¿Está incrementando? ¿Está hermano mío, creciendo, avanzando? ¿Hay progreso en su vida cristiana? Usted dice, yo no tengo mucho tiempo, pero debe haber algo de progreso. Debe haber algo de progreso. Entonces, hermano mío, diccionario, vamos a mirar, conocimiento. Vamos a regresar rapidito, el tiempo se acaba. Segundo de Pedro 3:18, hermano, dice, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces no solamente debemos crecer en la gracia, pero debemos crecer, hermano mío, en el conocimiento de Jesucristo. La palabra conocimiento significa conocimiento o ciencia. La ciencia es de Dios. El diccionario de TER dice que significa conocimiento de Dios tal como se ofrece en el Evangelio, como Cristo como su Salvador,
y el conocimiento de las cosas que pertenecen a Dios. Usted dice, pastor, ya me perdí. Ok. Debemos tener conocimiento de Jesucristo. ¿Cómo? ¿En qué forma? Primero, Evangelio. Cristo murió y pagó por ti. Derramó su preciosa sangre en la cruz. Fue sepultado y resucitado al tercer día. Así se llama el Evangelio. Usted debe conocer eso. ¿Para qué? Ser salvo. Dice Romanos 10:9-10. Y luego debe tener conocimiento de la salvación. No solamente conocer el Evangelio, el diablo conoce el Evangelio, los demonios conocen el Evangelio, pero no son salvos. Nosotros presentamos el plan de la salvación. Hay mucha gente, los salvos, ¿son salvos? No. So, hay que tener conocimiento del Evangelio, sí. Hay que tener salvación. Y luego hay que tener crecimiento. Hay que tener las tres cosas. Conocimiento del Evangelio, salvación y crecimiento. Pablo dijo a la iglesia de Corinto, hermano, vamos a 2 de Corintios mejor. Tenemos 2 citas y terminamos. ¿Ok? 2 citas bíblicas y terminamos. Pero voy a hablar mientras que estamos llegando. 2 de Corintios 8-7, hermano, Pablo está hablando a la iglesia acerca de misiones, dar a misiones. ¿Ok? Del 1 a 10 es como, hermano mío, hablando de misiones. Y el ejemplo de la iglesia de Macedonia que dio a Pablo. Entonces, hermano mío, dice la Biblia, vamos a 2 de Corintios 8-7, dice, por tanto, él hablando a la iglesia de Corinto, por tanto, como en todo, ¿qué? ¿Qué dice Pablo, hermano? A la iglesia de Corinto, ¿qué reconoce Pablo? Pablo dice, hey, iglesia, dice él, por tanto, como en todo abundáis. Pablo dice, iglesia de Corinto, hey, ustedes abundan en todo. Hay crecimiento. Y le empieza a nombrar en qué? En fe, en palabra, en conocer palabra de Dios, en ciencia, en conocer la palabra de Dios, hermano mío, y entender las cosas profundas, en toda solicitud. ¿Sabe qué es solicitud, hermano? Que uno está dispuesto y listo, hermano mío, a poner en acción lo que ha aprendido. ¿Ah? Usted dice a su hijo, hijo, te voy a enseñar a correr. ¿Así se llama, verdad? La correa. Atar la correa. ¿Cómo se llama? Los zapatos. Amarrar los zapatos, ¿es así? Se llama correa, ¿no? Los dos. La correa. Bueno, pues. Las niñas en kinder. Bueno, cuando yo estaba trabajando en la escuela de kinder, las maestras enseñaron a los niños a amarrar sus zapatos porque los padres hoy en día no enseñan. Nosotros enseñamos. Pero mis hijos batallaron con eso, ¿verdad? Mi esposa tenía que enseñarles otra cosita. Pero bueno, es otra cosa, porque se van a enojar, ¿verdad? Pero mira, los niños en kinder aprenden a amarrar los zapatos. Es algo básico. Es algo sencillo que ellos tienen que aprender. Y Pablo dice, hey, iglesia, ustedes han abundado en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, están listos a aprender, quieren aprender, hay deseo para aprender, y qué bueno. Pero él dice todavía falta. Dice, en vuestro amor para con nosotros, gracias a Dios. Pero dice él, abundad también en esta gracia. ¿Qué gracia? En dar a misiones. ¿Ahorita vamos a hablar de misiones? No. Pero hermano mío, nosotros no solamente debemos abundarnos en una cosa. Pastor, yo leo mi Biblia todos los días. De día a noche yo leo mi Biblia. ¿Usted ora? No. Ok. Pastor, es que yo oro, yo leo, estoy escuchando los mensajes, pero todavía me gusta escuchar el reggaetón. Me falta todo. La cumbia. Hay que quitar Jay-Z de su teléfono. Yo sé quién es. Yo leo. Ice Cube, Ice-T, mis hijos dijeron, ¿por qué los raperos de su tiempo pusieron por Ice? ¿Quién sabe?
Pensaron un tiempo era bien cool, bien chido poner ice, hielo. Yo no sé. ¿Sé quiénes son? Sí. Porque yo debo conocer, hermano, también lo que está pasando en el mundo para avisar a los demás a no escuchar esa basura. ¿Escucho su música? Obviamente no. Pero sé quiénes son. Entonces, hermano mío, me está escuchando. Mire, no es suficiente decir, pastor, yo llego el domingo por la mañana. En el principio, eso es ganancia. Para recién salvo en Cristo Jesús, eso sí es ganancia. Pero con tiempo, domingo a la tarde, miércoles, se llama crecimiento. Llega el día que dice, ¿sabe qué, pastor? Como miembro de la iglesia, yo también quiero ganar almas. ¡Amén! Luego llega a ganar almas. ¿Me está escuchando? ¿Se llama qué, hermanos? Crecimiento. Crecimiento. Usted dice es algo que usted piensa, pastor, es algo que usted cree. No es algo que dice la Biblia. Yo predico Biblia, no lo que yo creo, lo que dice la Biblia. Y entonces, hermano mío, la iglesia abundó en muchísimas cosas, pero todavía le faltaba. Usted puede estar aquí en esta noche y está haciendo todo esto, leyendo, orando, usted es miembro, diezmando, dando visiones, usted está, no sé, está estudiando la Biblia, está dando clases, está dando misiones. Usted viene a la ganancia de almas, pero todavía hay algo más que le falta. Usted dice, ¿cuál es? Yo no sé, Dios le indicará. Dios le indicará, yo no sé. Si empezamos a practicar, tal vez yo puedo mencionar unas cosas, pero Dios sabe y usted sabe. Yo sé que me falta en mi vida. Y voy a ser honesto, y desde siempre yo he sido honesto. Yo no tengo mucha paciencia. Es sincero. No tengo mucha paciencia. Es algo que el Señor tiene que ayudar. Amén. Porque no todos somos iguales. Necesito paciencia. Entonces, vamos a 2 de Pedro para terminar. Todos aquí. 2 de Pedro 1:5. 2 de Pedro 1:5. 2 de Pedro 1:5. 2 de Pedro 1:5. ¿Ya estamos? Amén. Gracias. Amén. Dice 2 de Pedro 1:5, por favor, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, dice Pedro a todos los cristianos dispersados, no a una iglesia, a todos los cristianos en general, él dice que añadid a vuestra fe que virtud, y a la virtud que conocimiento. Pero no vimos conocimiento. Y al conocimiento que dominio propio. Y al dominio propio que paciencia. Y a la paciencia que vivir una vida santa. Piedad, y a la piedad que afecto que amar a los hermanos en Cristo Jesús. Y al afecto fraternal que amor. Dice el 8, porque si estas cosas están en vosotros y abunden, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Usted dice que significa todo eso. Pedro dijo, hay que crecer, hay que madurar. Usted debe poder mirar esta lista aquí y decir, todavía me falta virtud, todavía me falta conocimiento, todavía me falta dominio propio, todavía me falta la paciencia, todavía me falta la piedad, todavía me falta amor fraterno. No sé, hermano, tal vez usted tiene todo, pero hay otras cosas que a usted le falta. Debemos andar creciendo semana tras semana, mes tras mes, día tras día.
Yo me acuerdo muchísimas veces, hermano mío, tiempos en mi vida, cuando yo escuché tal vez un pastor antes, no sabiendo mejor, y luego él empieza a predicar algo, y yo digo, eso no está en la Biblia. ¿Por qué? Aprendí, maduré, y pude reconocer lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Usted también debe estar haciendo lo mismo. Todos nosotros como cristianos debemos tener puntos así en nuestra vida. Yo antes fui a aquella tienda donde están haciendo esto y aquello, y ahora, es que tengo algo aquí adentro que me dice que no. Me siento mal. Yo antes puse aquella ropa, y ya cuando veo la ropa es que Dios me dice, hijo, no es eso mío. ¿Verdad? O música. Yo, hermano, me acuerdo cuando llegué el momento de escuchar rock, porque yo escuchaba rock, country y rap y quién sabe, y escuchando la música me irritaba, me molestaba. ¿Y usted? ¿Me está escuchando, hermanos? Se llama crecimiento espiritual. Se llama crecimiento espiritual. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por su palabra. Este mensaje fue para mí tremenda bendición, estudiar y preparar. Yo sé que estás aquí con nosotros, aquí en esta tarde. Yo sé que el Señor está hablando, porque me habló. Y está hablando, yo sé, Señor, con todos. Ayúdanos, Señor, en esta noche a tener un corazón abierto, dispuesto, suavecito, y no un corazón cerrado, duro. Hay mucho que debemos y podemos aprender. Hablas con nosotros aquí en esta tarde, en este tiempo de invitación.